El Argonauta, un submarino de exploración científica de última generación, había partido para una misión histórica: explorar las profundidades abisales de la recién descubierta fosa de Thalassa, un misterioso abismo más profundo que cualquier otro en el planeta. Con una tripulación de 12 personas, entre científicos, ingenieros y veteranos submarinistas, su objetivo era recolectar muestras y realizar mediciones en una región del océano nunca antes vista por el hombre. La emoción de la tripulación era palpable mientras descendían en el oscuro e inexplorado vientre de la Tierra. El comandante Viktor Soloviev, un hombre endurecido por años de servicio en la Marina rusa, se dirigió al submarino con mano firme. Junto a él estaba la doctora Eva Lennox, una prestigiosa oceanógrafa con más de 20 años de experiencia en estudios marinos. Eva había dedicado su carrera a descubrir las profundidades del océano, pero nada la había preparado para lo que encontraría en Thalassa. A bordo también estaban el ingeniero jefe, Thomas Harper, un genio en mecánica submarina, y la joven y brillante bióloga marina, Mónica Gómez, cuyo entusiasmo por explorar lo desconocido casi rozaba la temeridad. Los primeros días de la expedición transcurrieron sin problemas. A medida que el submarino descendía, los sensores detectaban nuevas formas de vida bioluminiscentes que se deslizaban a través de las frías aguas oscuras. La tripulación estaba fascinada. Criaturas nunca vistas antes llenaban las pantallas, y la emoción de los descubrimientos hacía que todo el equipo trabajara sin descanso. Sin embargo, cuanto más profundo bajaban, más sentían una extraña presión, no solo en el casco del submarino, sino en el aire mismo. Algo no estaba bien. Cuando llegaron a los 10.000 metros, la tensión comenzó a crecer. El sonar captó una anomalía masiva a más de 1 kilómetro de distancia, algo que no se movía, pero que emitía una frecuencia extraña. Parecía ser una formación geológica, pero sus bordes eran irregulares, demasiado estructurados para ser una simple montaña submarina. «Víctor, esto no es una roca», dijo Eva, observando las lecturas con detenimiento. «Es algo más. Parece casi artificial». Los ojos de Víctor se entrecerraron mientras observaba las lecturas. No le gustaba la sensación de que le daba aquella forma. Sin embargo, su deber era investigar. Ordenó que el argonauta se acercara, aunque algo en el fondo de su ser le pedía que se alejara. Mientras avanzaban lentamente, un extraño silencio invadió la cabina. Las criaturas bioluminiscentes desaparecieron por completo. La oscuridad era total. De repente, las lecturas del sonar cambiaron. Algo gigantesco estaba moviéndose en las profundidades. Una sombra de proporciones colosales emergía desde las entrañas del abismo. El sonar apenas podía definir su forma. Una sacudida repentina hizo que las luces del submarino parpadearan, y en un abrir y cerrar de ojos, un tentáculo monstruoso apareció frente a la ventana principal. Tenía un grosor de más de 3 metros, cubierto de ventosas gigantes que se adhirieron al casco con una fuerza brutal. La tripulación quedó paralizada por el terror. «Motor de emergencia, ahora», gritó Víctor, luchando por mantener el control del submarino. Los motores rugieron, pero la criatura era demasiado fuerte. El submarino fue zarandeado como una hoja en medio de una tormenta. El sonido del metal, retorciéndose, llenaba el ambiente. Las alarmas sonaban por todas partes, mientras el casco del argonauta crujía bajo la presión. Desde la sala de control, el ingeniero Harper luchaba por mantener los sistemas activos. Pero había algo más extraño. Las cámaras exteriores mostraban que la criatura no estaba sola. Pequeños destellos, como una red de bioluminiscencia, comenzaron a rodear al submarino. Mónica, desde la sala de observación, gritó al ver una serie de ojos brillantes en la oscuridad. Estaban rodeados. La criatura principal, un coloso de más de 60 metros de longitud, tenía tentáculos que se extendían como serpientes hacia el submarino, envolviéndolo completamente. Pero lo más aterrador no era su tamaño, sino sus ojos. Eran enormes, brillaban con una inteligencia cruel, como si comprendiera lo que estaban haciendo. «No es una bestia común», murmuró Eva, mirando los ojos de la criatura. «Nos está cazando». El argonauta emergía lentamente de las profundidades, dañado pero intacto tras el brutal ataque de la criatura que los había emboscado en las oscuras aguas abisales. La tripulación, exhausta y atónita, había sobrevivido a algo que desafiaba toda lógica. El monstruo marino, un coloso jamás registrado, los había cazado, atacado con una inteligencia despiadada, y al final, inexplicablemente, los había dejado ir. Dentro del submarino, el silencio reinaba.
Los ingenieros querían evaluar los daños, mientras el comandante Reiner observaba el horizonte, sumido en pensamientos oscuros. Todos intentaban comprender lo sucedido, pero una verdad incómoda pendía sobre ellos. El monstruo no era un simple depredador. Algo en su mirada, en la forma en que los había atacado y luego soltado, indicaba una intención más profunda, un anuncio. Mientras el submarino flotaba en la superficie, el sonar comenzó a emitir un leve zumbido. El oficial de sonar, Marie, al principio pensó que era una falla técnica debido al daño, pero sus ojos se agrandaron al darse cuenta de lo que mostraba la pantalla. Múltiples ecos, todos gigantescos, rodeándolos en una radio de... «No puede ser», murmuró, incapaz de apartar la vista de las lecturas. El comandante Reiner se acercó, y al ver los datos, su rostro se tensó. «¿Cuántos, hijo?», preguntó, con la voz apenas un susurro. «Demasiados», respondió Marie, con un nudo en la garganta. El agua alrededor del submarino comenzó a agitarse levemente, formando pequeños remolinos. Una sombra inmensa se movió debajo de ellos, pero no era la criatura que los había atacado antes. Era algo más grande, más antiguo. Un extremo recorrió el argonauta. Los ecos en el sonar comenzaron a multiplicarse, mientras gigantescas siluetas surgían de las profundidades, rodeándolos por completo. En medio del pánico que se apoderaba de la tripulación, el comandante Reiner habló en voz baja, con un tono de resignación. No era solo un monstruo, eran sus guardianes. El océano, que antes parecía tranquilo, ahora vibraba con un poder antiguo y despiadado. La última imagen que vio fue la de un inmenso tentáculo rompiendo la superficie, antes de que todo se cubriera de sombras. Con un último esfuerzo desesperado, Harper sobrecargó los motores. El impulso fue suficiente para liberar uno de los tentáculos que los mantenía atrapados. Pero justo cuando pensaban que podrían escapar, la criatura hizo algo que nadie esperaba. Emitió un sonido. Un gruñido profundo y resonante que hizo vibrar todo el submarino. Parecía una señal, un eco de advertencia. Y luego, se retiró. La tripulación se quedó en silencio, atónita. ¿Por qué los había dejado ir? Sin tiempo para reflexionar, Víctor ordenó el ascenso inmediato. Habían logrado sobrevivir, pero todos sabían que algo más grande que ellos estaba sucediendo en ese abismo. Algo que no podía comprender. Horas después, el argonauta emergió a la superficie, dañado pero intacto. Fueron recibidos por el equipo de apoyo con vítores, pero la tripulación no compartía la euforia. Estaban exhaustos, perturbados por lo que habían visto. Tras el rescate, la información fue clasificada como confidencial. Ningún dato sobre la criatura fue compartido con el público. Se dieron órdenes estrictas de no mencionar nada. Semanas después del incidente, la tripulación fue sometida a una serie de evaluaciones psicológicas. Todos tenían pesadillas recurrentes sobre el monstruo que los había atacado, pero algo más comenzó a suceder. La doctora Eva Lennox, la más afectada emocionalmente por el encuentro, empezó a experimentar alucinaciones. Aseguraba escuchando el gruñido de la criatura, incluso estando a kilómetros de distancia del océano. Un día, mientras Eva descansaba en su casa en la costa, recibió una llamada urgente de Víctor. También él había comenzado a experimentar algo extraño. Soñaba con los ojos de la criatura y, peor aún, cada vez que se acercaba al mar, sentía que algo lo observaba. Lo que ninguno de ellos sabía es que la criatura, durante el ataque, no solo había dejado su huella física en el submarino. A través de esos sonidos y vibraciones que emitía, había enviado una señal, una especie de marca psíquica en la mente de la tripulación. Desde el abismo, esa entidad seguía conectada a ellos. Sabía dónde estaban en todo momento. Una noche, Eva decidió regresar al océano. No podía soportar más las voces en su mente. El ruido del abismo la llamaba. Se sumergió en una pequeña embarcación de investigación, decidida a enfrentar sus miedos, a descubrir la verdad. Pero nunca regresó. Los encontraron días después, flotando en el agua, su bote volcán. No había signos de lucha ni heridas visibles, pero sus ojos estaban abiertos de par en par, llenos de terror. Murmuraba en sus últimos momentos, pero sus palabras eran incoherentes. Solo una frase fue repetida varias veces: no lo despertamos, nos estaba esperando. El terror en las profundidades no había terminado. Habían tocado algo mucho más grande de lo que cualquier humano podía comprender. Y ahora, ese algo sabía de su existencia. El argonauta nunca volvió a sumergirse.
Y aquellos que sobrevivieron, sabían en lo más profundo de su ser que no había escapado. El océano ya no era un lugar de descubrimiento para ellos. Era una prisión, un recordatorio constante de que en las profundidades, no estamos solos. Y lo que hay que tener en cuenta, la vida les ha dado una segunda oportunidad para cumplir sus metas, para vivir al máximo cada momento. Esto es una reflexión para todas aquellas personas que estén pasando por un momento delicado, para animarles a seguir y continuar con su camino, a que no bajen los brazos y que no descansen hasta conseguirlo, dado que tienen toda la eternidad para ello. Con esto nos despedimos en el vídeo de hoy. Recordaros que un like y una suscripción ayudan un montón a seguir creciendo con el canal y estos vídeos. Nos vemos en la próxima.